En 1906, entre las ruinas de una tierra despojada, un grupo de hombres precursores de la revolución incursionan por ciertas regiones del norte y centro del país. En el cantón de Acayucan, Veracruz, el 30 de septiembre de 1906, campesinos liderados por Hilario Carlos Salas buscan apoderarse de la ciudad, en un primer intento por derrocar al régimen de Porfirio Díaz. La rebelión fracasa. Entre los hombres de aquella insurrección se encontraba Miguel Alemán González, un muchacho que, como tantos otros jóvenes de entonces, representó el impulso libertario que nutrió a la Revolución Mexicana. Originario de esta zona del país, Miguel Alemán González nació en 1884 en el poblado de Acayucan, Veracruz. Era la cabecera municipal de una zona aislada que mantenía el letargo de la vida colonial. Señores que son exentes, señores que son exentes. Al empezar el siglo XX y en vísperas de la Revolución, en las cúpulas del poder se vanaglorian de la paz impuesta por la dictadura de Porfirio Díaz. La modernización administrativa y los avances tecnológicos que se incorporan a la vida citadina son signos de progreso. Y sí, hay progreso, pero sin desarrollo. En el campo, que es donde transcurre la existencia de la mayoría de los mexicanos de aquella época, la calidad de vida es francamente miserable. Los latifundios son enormes y las haciendas crecen devorando comunidades enteras. Los pueblos indígenas sufren el despojo de sus tierras, bosques y ríos. Desde luego una zona rural, ¿no? Pero fue una zona muy afectada, una zona muy afectada por la compañía inglesa Pearson, que llegó a explorar petróleo, pero luego fue adquiriendo tierra y llegó acaparando tierras por toda esta zona. Un ejemplo ilustrativo. En la región de Acayucan, en Veracruz, se habían adjudicado como terrenos baldíos a don Manuel Romero Rubio, suegro de Porfirio Díaz y exministro de Gobernación, un total de 180.406 hectáreas, superficie que incluía 7 comunidades popolucas. Además, las haciendas de Corral Nuevo con 80.000 hectáreas, Cuautotolapan, propiedad de The Miller Plantation, con más de 15.000. Buenavista de Chicago Tire and Trust Company, con miles de hectáreas de estratégicas tierras. Y la Mexican Eagle Company, con más de 20.000. La sociedad S. Pearson & Son Limited, con sede en Londres, acapara cientos de miles de hectáreas en una región con enormes yacimientos petroleros y, por cierto, tenía aseguradas las propiedades hasta el año de 2011. Sí, de 2011. Ese año de 1884, Porfirio Díaz iniciaba su segundo periodo presidencial y bajo el lema Orden y Progreso, encarnó el crecimiento económico que convalidaba la entrega de tierras de todo el país a un grupo de selectas familias que se sentían dueñas de la nación entera. Un año antes,
Porfirio Díaz había contraído un segundo matrimonio con Carmelita Romero Rubio Castelló y había firmado su pacto de adhesión con la oligarquía y la aristocracia terrateniente. Estas poderosas familias porfiristas, bajo el amparo de leyes que justificaban el despojo, se adueñaron de todo. Así comenzó la lucha de estas comunidades, exigiendo la restitución de las tierras que les habían sido arrebatadas. Esta demanda proporcionó cohesión y sentido militante a los campesinos, que al ver agotadas todas las instancias legales sin lograr nada, radicalizarían sus acciones. Miguel Alemán González, hacia 1905, cuando tenía 21 años y se dedicaba al comercio, entró en contacto con agentes de los hermanos Flores Magón en la región veracruzana. Pronto participó en las reuniones en que se conspiraba contra la dictadura. Ya esta imagen que tenía muy buena fue lo que le permitió que la propia gente y la autoridad ahí de Sayula lo designara tesorero municipal del municipio de Sayula. ¿Para qué? Para que organizara bien las finanzas públicas del municipio en su calidad de tesorero, y no solamente eso, le dieron todavía otras oportunidades. Le pidieron que se encargara a él de la policía de la comunidad de Jaltipan, que está cercana también a la zona ahí de Sayula, y tenía esos cargos. Su hijo, Miguel Alemán Valdés, escribiría años después: Por aquellos días, mi padre, plenamente involucrado en la causa revolucionaria, tuvo la feliz ocurrencia de integrar una pequeña banda de música que le serviría de pretexto para reunirse con sus amigos en la Escoleta y, bajo la inocente apariencia de estos ensayos musicales, planear las estrategias de la lucha en que hallábase comprometido el pueblo mexicano. Mi abuelo, Miguel Alemán González, participó en todas las etapas de la Revolución Mexicana, desde sus inicios hasta su consolidación. Muy joven aún, en 1906, se sumó en Acayucan al primer levantamiento en contra de la reelección de Porfirio Díaz, siguiendo las banderas del Partido Liberal, liderado entonces por los hermanos Flores Magón. Es así como en 1906 participan en el levantamiento armado convocado por la Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano. Aquel levantamiento no fue espontáneo. La labor de propaganda que desde 1904 venían realizando varios líderes liberales de la región contribuyó para que el descontento prevaleciente fuera tomando la forma y organización de un movimiento social estructurado. Y ya desde 1901 se habían creado clubes liberales antirreeleccionistas en el puerto de Veracruz y en el sur del estado. En Chinameca y Puerto México, antes Coatzacoalcos, con integrantes que posteriormente participarían de la lucha armada contra la dictadura. ¿Qué indicaban esos lineamientos del programa del Partido General Mexicano? ¿Cuál era el contenido de ese programa? Era un contenido de carácter eminentemente social, pero también con fuertes matices políticos. En el orden político se planteaba, por ejemplo, la no reelección y la reducción del periodo presidencial a 4 años. Y en el orden social, aquello por lo que combatieron Salas, Alemán y muchos otros mexicanos en aquel momento, era para abolir las tiendas de raya, para obligar a los empleadores a pagar en efectivo a sus trabajadores, para mejorar las condiciones educativas estableciendo la educación incluyendo a los menores de 14 años como educación obligatoria. Se buscaba la protección de las trabajadoras, de las mujeres trabajadoras, de suerte que había todo un compromiso de carácter social y todo un proyecto de carácter político. En 1906, a la par de la huelga de los mineros de Cananea, Sonora, estalla la lucha campesina en Acayucan, Veracruz. Esta es la primera expresión
con alcances nacionales del Partido Magonista. Había llegado a Veracruz Hilario Salas, un gran ideólogo del liberalismo mexicano. Él venía de Oaxaca, había sido expulsado por las fuerzas políticas oaxaqueñas. Hace causa común con él Miguel Alemán González, entonces un ciudadano dedicado fundamentalmente a actividades de comercio y agrícolas también, y con un enorme valor, con un enorme sacrificio de su familia y de sus intereses económicos, que entonces eran incipientes, pero que eran de los que se alimentaba su familia, inicia un movimiento armado junto con Salas para reivindicación de los derechos de los campesinos y de los trabajadores, siguiendo puntualmente los lineamientos trazados por el programa del Partido Liberal Mexicano. En esta zona, el general Hilario Salas forma el cuartel. Desde 1905 y 1906 él hizo proselitismo de los ideales del Partido Liberal Mexicano en esta región. Y aquí en esta comunidad de hablantes Zoque Popoluca establece su cuartel general. Debieron haber sesionado por aquí cerca en alguna de estas casas que bueno, anteriormente en aquella época pues las casas eran hechas de paredes de zacate amarrados con bejuco con techos de lámina, ¿no? Entonces por aquí cerquita debió haber estado ese lugar donde ellos sesionaron, y desde aquí él organizó su grupo de combatientes, de rebeldes, para atacar a Cayucan el 30 de septiembre, un domingo 30 de septiembre de 1906, ¿no? Aunque sin experiencia militar, Hilario C. Salas preparó un plan estratégico de ataque, dividiendo sus fuerzas, alrededor de 1,000 hombres, en 3 grupos. Él tomó el mando del primero, que habría de atacar la ciudad de Acayucan. En ese grupo combatió Miguel Alemán González, y así firmó su participación con la causa revolucionaria. Aquel levantamiento de Acayucan fue aplastado por las fuerzas porfiristas. En Veracruz, el aparato militar federal arremete y arrasa pueblos. Cientos de campesinos, combatientes o no, son confinados en las tinajas de San Juan de Ulúa. Pocos logran evadir el cerco represor. Protegidos por las comunidades, Hilario Salas, el joven Miguel Alemán González y otros improvisados jefes logran salvar la vida. Entonces buscaban ellos refugiarse en lugares como estos, ¿no? De la serranía, donde se guarecían, pero pues al tener simpatizante en las poblaciones cercanas, la misma población los ayudaba, ¿no? Los ayudaba proveyéndoles de alimentos, llevándoles comida. Había señoras que hacían las tortillas, ¿no? Hacían las tortillas y le llevaban, mandaban a alguna persona, al niño, que les llevaba la comida o las tortillas a los rebeldes, ¿no? Pocos meses después, en 1907, en la región de Orizaba, la huelga de los trabajadores textiles de Río Blanco, dirigida por el Gran Círculo de Obreros Libres, es reprimida. Y durante 3 días viene el horror del orden porfirista. Cientos de obreros mueren ametrallados. Mueren también mujeres y niños, familias enteras que se manifiestan en apoyo de la huelga. Veracruz es entonces un sitio destacado de la insurrección popular. Tras el fracaso de la rebelión en Acayucan,
el gobierno federal conservó al 10º Batallón, pero en 1909 envió a un nuevo escuadrón de rurales para reforzar sus efectivos. Esto se debió principalmente a la actividad de Santana Rodríguez, conocido como Santanón por su corpulencia. Santana Rodríguez Palafox era el clásico bandido social que con medio centenar de seguidores recorría las serranías del sur de Veracruz. Al principio no tenía compromiso político, pero cuando le expusieron los motivos de la subversión encabezada por los Flores Magón, mostró entusiasmo para unirse a las fuerzas veracruzanas del Partido Liberal Mexicano contra la dictadura. Aquí participa también Santana Rodríguez Palafox. En alguna época este municipio llevó el nombre de él. ¿Por qué? Por la participación que tuvo Santana Rodríguez Palafox. Esto se está conservando, las tierras y todo eso, ahora sí que el interés que tenían las tierras porque eran productoras de algodón. San Juan Evangelista se destaca por la producción de algodón, y ahí venía la valía de las tierras. Santanón y los suyos habrían marchado hacia la sierra de Soteapan, donde alcanzaron al coronel Hilario C. Salas, que una vez más se preparaba para lanzarse a la revolución, auxiliado ya por Cándido Donato Padua y Miguel Alemán González. El país resentía los abusos del régimen porfirista y los movimientos sociales crecían paulatinamente. En ese ambiente, el presidente Díaz concede una entrevista al periodista inglés James Creelman y le dice: «México está listo para la democracia». La clase media le toma la palabra y apoya al hacendado Francisco I. Madero como candidato a la presidencia de México. Para 1910, la reelección de Díaz se complicó. Díaz había sido reelecto o se había reelecto 6 veces antes y ninguna vez había tenido problemas. Sin embargo, para 1910, Porfirio Díaz tenía 80 años. Por primera vez su gobierno estaba dividido entre reyistas de Bernardo Reyes y científicos de Limantur. Ambos grupos querían ser los herederos de Porfirio Díaz. También la sociedad se había repolitizado, ¿sí?, como en el siglo XIX, por los asuntos de Cananea y de Río Blanco. O sea, había un clima realmente complicado. Además, a diferencia de las anteriores reelecciones, Porfirio Díaz ahora sí estaba confrontando, se estaba enfrentando a un auténtico opositor, como era Madero. El Plan de San Luis está fechado en la ciudad de San Luis Potosí el 5 de octubre de 1910 y es de autoría de Francisco I. Madero. Comenzó la oposición de don Francisco I. Madero. Este hombre había publicado, a fines de 1908, un libro que analizaba la situación política del país. El libro, titulado La sucesión presidencial en 1910, generó la discusión sobre un tema primordial, la búsqueda de la democracia. Al cometerse el fraude en su contra, Madero convoca a los ciudadanos a tomar las armas para arrojar del poder a las autoridades que lo habían cometido. El Plan de San Luis desconoce las elecciones llevadas a cabo meses antes. Promete democracia y algo muy importante para las mayorías campesinas: la restitución de tierras arrebatadas a las comunidades por la abusiva ley de terrenos baldíos. Renacen las esperanzas de justicia. Un impulso renovado mueve a los opositores del régimen porfirista. La política incluyente del llamado apóstol de la democracia le gana aliados. Con Madero,
Es necesario sumar fuerzas, dicen aquellos combatientes veracruzanos que participaron en los levantamientos de 1906. Aquellos que lograron evadir la represión se unen al maderismo. A sus 26 años, Miguel Alemán González se alistó en las fuerzas revolucionarias maderistas del general Manuel Paredes, que operaba en su región. En diciembre de 1910, recibe el grado de capitán segundo. La dictadura se derrumba y Porfirio Díaz huye a Francia. Combates y movilización popular se combinaron para conseguir su renuncia. Hilario C. Salas baja de la sierra, va a Cayucan y ahí se le une el capitán Miguel Alemán. No hubo fuerza capaz de contener el poder de las mayorías. Madero se convierte en líder de la lucha democrática. Su demanda de no reelección es la guía de los principios revolucionarios. Sin embargo, el gobierno de Porfirio Díaz cometió un gravísimo error. No dio concesiones, no hizo ninguna reforma, no hizo ningún gesto de generosidad política, al contrario, encarceló a Madero. Madero entonces tuvo que llamar a las armas y comenzó así, en ese momento, la segunda gran etapa, la verdadera Revolución Mexicana. Entre la etapa pacífica electoral y la lucha armada, la diferencia es total. La primera, la lucha política pacífica, electoral, había sido sostenida por grupos urbanos de las clases medias. En cambio, cuando llama a las armas, estos grupos urbanos de las clases medias prácticamente no atienden a su llamado, no son los grupos sociales idóneos para una lucha armada. Ese llamado, ¿sí?, a las armas lo responden sectores populares rurales que no habían participado en la etapa pacífico-electoral. Es cuando surgen los nombres de Pancho Villa, de Pascual Orozco, de Emiliano Zapata. En enero de 1912, el presidente Madero ordena al general Pascual Orozco combatir a las fuerzas de Emiliano Zapata en el sur. Este se niega a cumplir la orden y se produce el rompimiento. En marzo de 1912, Orozco suscribe el Plan de la Empacadora e inicia una rebelión contra el gobierno del presidente Madero. El ahora capitán maderista Miguel Alemán González es comisionado para combatir a los orozquistas en el sur de Veracruz y logra significativas victorias. Pascual Orozco es derrotado en el norte del país por las tropas federales de Victoriano Huerta. En 1913, Victoriano Huerta se adueña de la presidencia de la República por medio de la deslealtad y el crimen. El 22 de febrero manda asesinar al presidente Madero y al vicepresidente Pino Suárez. Y como reacción al magnicidio, el 26 de marzo, Venustiano Carranza da a conocer el Plan de Guadalupe. Así comienza la segunda etapa del movimiento revolucionario mexicano. Al conocer la muerte del presidente Madero, los aristócratas festejaron la desaparición de quien pretendió acabar con la fastuosa paz porfiriana. Se unieron de inmediato al usurpador Huerta, aquel hombre que comenzó a despachar sus asuntos oficiales en las mesas del Café Colón con una botella de coñac y en medio de matanzas indiscriminadas. Venustiano Carranza, entonces gobernador de Coahuila, se rebela contra Huerta. De su lado se encontraba el pueblo, generales improvisados, campesinos, mineros, artesanos, empleados, pequeños comerciantes, estudiantes universitarios. Y todos los que tienen que luchar para que la revolución no fracase. Y el entonces ya gobernador constitucional, Carranza,
solicita autorización a su Congreso para convocar al desconocimiento del usurpador, convocar a otros gobernadores del país a que se sumen a este desconocimiento y a la posibilidad de levantar un ejército que se denomina constitucionalista, precisamente para combatir la usurpación de Huerta. Miguel Alemán Valdés escribiría: los trágicos acontecimientos que ensombrecieron el panorama político del país reavivaron el espíritu combativo de cuantos habían apoyado los postulados democráticos del maderismo, decididos a retomar las armas. Esta situación fue prevista por el general Hilario Salas, cuya agudeza política puso de manifiesto en una misiva enviada a mi padre años antes con motivo del triunfo de Madero, donde señalaba que éste no tardaría en verse traicionado y por consiguiente sería necesario reanudar la lucha. El primer paso después del maderismo fue el carrancismo. Ahí desde luego no es sorprendente. Muchos de los maderistas, ante el asesinato del presidente Madero y del vicepresidente Pino Suárez, ciertamente se hicieron carrancistas porque quien había sido gobernador de Coahuila, don Venustiano Carranza, fue quien tomó las banderas del maderismo en contra de Victoriano Huerta, el asesino de Madero y de Pino Suárez. En junio de 1913, el capitán Miguel Alemán y 80 jinetes avesados se internan en la Sierra de San Andrés en los Tuxtlas veracruzanos. Acudían nuevamente a la convocatoria del general Hilario C. Salas. 3 meses antes, los principales jefes revolucionarios de la región habían recibido el mensaje: vengan y traigan a su gente. En San Antonio Pedregal, en las faldas del volcán y a salvo del enemigo, aquella reunión saca el acuerdo de actuar militarmente contra el régimen de Victoriano Huerta y en apoyo al Plan de Guadalupe. Levantan un acta que constata el compromiso y redactan el histórico documento conocido como el Manifiesto de los Tuxtlas. Estamos convencidos de que las revoluciones de los caudillos siempre son dañosas para las naciones. Sostenemos ante todo y sobre todo los principios de nuestro programa revolucionario, el del Partido Liberal Mexicano, expedido el 1 de julio de 1906. Y estamos dispuestos a luchar contra todos los que dan vida y sostienen a los gobiernos tiranos. La arenga convoca a los ciudadanos a engrosar las filas libertarias. ¡Viva la revolución! Abajo el gobierno del general Huerta. Las firmas de Hilario Salas y Miguel Alemán, redactores del manifiesto, junto a las de una docena de jefes revolucionarios, cierran el texto. Miguel Alemán, de 29 años, es ascendido al grado de mayor y nombrado secretario de la Columna Mixta Morelos, bautizada así por el general Hilario Salas. La Columna Mixta Morelos operará en todo el sur de Veracruz y habrá de librar una treintena de combates contra las fuerzas federales de Huerta. Asedian y golpean una y otra vez a los reaccionarios. Conocen el territorio en que se mueven y tienen el apoyo de los pobladores. Se recordaba mucho que en la época del movimiento armado, ahí en la región de Acayucan y de los Tuxtlas, Miguel Alemán González era apoyado por su hijo, su pequeño hijo Miguel Alemán Valdés. Ellos, dedicados siempre al comercio, Miguelito se encargaba de vender leche en caballo. Iba con su caballo, iba con sus tambos de leche y al mismo tiempo también vendían otro tipo de frutas, verduras y legumbres, ¿sí? Lo que hacía Miguel chiquito era que compraba él las balas, ¿sí? Con las cuales su papá las iba a utilizar para sus armas, y lo que hacía es que las escondía
entre los tambos de leche y entre los productos que él vendía. Como era muy pequeño, al ver que iba caminando o que iba en el caballo con estos productos, pues los demás grupos revolucionarios o grupos federales lo veían, pues veían que era un niño comerciante y lo dejaban pasar sin ningún problema. Pero podemos decir que esa era la gran contribución que Miguel Alemán Valdés, niño, hizo en favor de la revolución. Hilario Salas y Miguel Alemán son dirigentes íntegros, respetados entre los campesinos y peones de hacienda. A muchos de ellos se los ganan para la causa que defienden. Porque por ahí me encontré a alguien, a un señor que me decía que a él le tocó llevar las tortillas a los rebeldes, ¿no? Entonces, para él fue una experiencia muy bonita, porque desde niño fue conociendo el por qué la gente luchaba por tener derecho a un pedazo de tierra para sembrar, ¿no? Empezando 1914, la columna mixta Morelos pierde a su comandante Hilario Salas. Emboscado, es asesinado en Ocozotepec. Miguel Alemán González, nombrado por otros jefes, queda al frente de las fuerzas revolucionarias. Dolido por la muerte de su superior, se encuentra doblemente dolido porque la causa de su deceso fue una traición. Otra traición, como la de Huerta, que por entonces moviliza en su contra a demócratas y revolucionarios en todo el país. Bastó año y medio al pueblo en armas para llegar victoriosos a las puertas de la capital. Francisco Villa había derrotado al ejército huertista en la famosa batalla de Zacatecas, y Emiliano Zapata se había apoderado de Chilpancingo, último bastión federal en el sur. Victoriano Huerta huye y la centena de generales derrotados y reconcentrados en la Ciudad de México se allanaron a la revolución encabezada por don Venustiano Carranza, que desde Teoloyucan exigió rendición incondicional y disolución del ejército. Las fuerzas constitucionalistas de Carranza no iban a cometer el error de Francisco y Madero. Levantaron un nuevo ejército depurado, un ejército popular garante del proceso institucional. Así, combatientes del pueblo como el ahora teniente coronel Miguel Alemán González, al frente de la otrora columna mixta Morelos y ahora rebautizado como Batallón Morelos, se incorporan a los nuevos contingentes constitucionalistas. Al mando de 300 hombres de caballería bien armados y municionados, Miguel Alemán pronto conseguirá un nuevo ascenso y combatirá a los opositores del primer jefe Venustiano Carranza. Por entonces, el aparato de Estado se empieza a militarizar. Muchos de los generales que participaron en el movimiento armado y que han creado sus propios ejércitos, basando su legitimidad en la mera lealtad personal, reclaman para sí cargos políticos, la cuota de poder a la que consideran tener derecho. Por otro lado, Carranza ya ha chocado con los hombres del campo, liderados por Zapata, que habían desconocido antes a Madero. Y tampoco comulga con la visión y liderazgo de Francisco Villa, al que margina impidiéndole estar presente con sus tropas en la entrada triunfal a la Ciudad de México. Junto a Carranza, Álvaro Obregón, general en jefe del cuerpo del Ejército Constitucionalista del Noroeste, juega ahora el papel más destacado entre los militares. Una vez que Carranza, en su calidad de primer jefe del Ejército Constitucionalista y presidente interino o provisional del país conforme al Plan de Guadalupe, entonces tiene que determinarse qué se va a hacer después. Entre otras cosas, tiene que convocarse a nuevas elecciones, pero también dentro del Plan de Guadalupe modificado, se
establecía el compromiso de que se iba a convocar a una convención de los militares triunfantes, de los jefes de las fuerzas militares del país, para que entre todos tomaran una determinación de que iba a continuar una vez que ya se había conseguido que se fuera del país presentando su renuncia Huerta. Carranza, dueño de la ciudad, se enfrenta a Zapata, Villa y otros generales que solicitaron que la convención propuesta por Carranza se trasladara de la Ciudad de México a la de Aguascalientes para construir el nuevo estado. Obregón asistió a la reunión, enviado por Carranza en su representación. En los debates de la Convención de Aguascalientes, Carranza no acepta que lo desconozcan como primer jefe del ejército constitucionalista, y se produce el rompimiento entre los antiguos aliados. La revolución se divide. Los convencionistas toman entonces la Ciudad de México y Venustiano Carranza tiene que trasladar los poderes federales a Veracruz. En ese momento, una vez que Carranza se está, dirigiendo a Veracruz, está abandonando la ciudad, descienden los villistas desde el norte, desde Chihuahua, Torreón, Zacatecas y Aguascalientes, sobre todo, y también penetran desde el sur, desde el Ajusco, desde Morelos, desde todas sus zonas cercanas, los zapatistas. Repito, la entrada a la Ciudad de México es primeros días de diciembre. Se encuentran en Xochimilco, tienen una conversación en Xochimilco, Villa y Zapata establecen el llamado Pacto de Xochimilco, en donde Villa le ofrece apoyo con materiales militares a Zapata, armas, municiones, y Zapata le ofrece apoyo de hombres para luchar en contra de Carranza. Ninguno de los dos cumplió su compromiso. Villa necesitaba esas armas para los combates en el Bajío, en Celaya contra Obregón, y Zapata decidió permanecer al interior de Morelos, ¿sí? Haciendo reformas sociales, pero no luchando fuera de su región en contra de Carranza. Las fuerzas constitucionalistas se reorganizaron. El teniente coronel Miguel Alemán, con su batallón Morelos, ahora rebautizado como Batallón Javier Mina, es movilizado hacia el centro del país. Su misión es ahora combatir al villismo. El antiguo revolucionario magonista y maderista se transforma en ferviente carrancista. Pero luego, cuando va evolucionando el proceso ya armado, cuando se desata la revolución propiamente dicha, el general Alemán se va incorporando a diferentes momentos. Desde luego, en primer lugar, al maderismo. Y a veces llama la atención el que él haya posteriormente sido cercano a otras etapas revolucionarias. Aquel joven idealista acumula experiencia y en medio del proceloso mar de la política piensa sobre su futuro y el de su familia. Sus hijos crecen y lo necesitan. Su mujer se preocupa, claro, pero comparte sus ideales y lo apoya en las decisiones que toma. Miguel Alemán González formó una muy bonita familia junto con doña Tomasa Valdés. Ellos tuvieron 3 hijos, Antonio, que era el mayor, el segundo, que era Miguel, y el tercer hijo, el más chiquito, Carlos, ¿sí? Siempre les enseñó y les inculcó los mismos valores con los que él creció. Su hijo, Miguel Alemán Valdés, rememoraría tiempo después. Por aquellas fechas, recibíamos cartas de nuestro padre con cierta regularidad. No fue sino hasta junio cuando volvimos a verlo durante una breve visita que nos hizo en Oluta, de paso hacia San Andrés Tuxtla, cuya plaza le había sido encomendado tomara. Al mando de un numeroso contingente, ostentaba ya el rango de teniente coronel,
y poco después, debido a sus cada día más frecuentes triunfos revolucionarios en el estado de Veracruz, fue nombrado jefe de armas en la plaza de Puerto México, hoy Coatzacoalcos, por decisión del general Cándido Aguilar. Se vienen tiempos difíciles. Con el inicio de 1915 y siendo nombrado ahora jefe de la guarnición de Apizaco en Tlaxcala, Miguel Alemán traslada a su familia a Orizaba. Busca tenerlos más cerca y en una ciudad con mejores escuelas para sus 3 hijos. En abril de 1915, el constitucionalista Miguel Alemán González y su batallón aguardan en las afueras de Celaya, Guanajuato. Habrán de participar en las históricas batallas que confrontan a 2 formidables estrategas, Álvaro Obregón y Francisco Villa. El genial estratega Álvaro Obregón se atrincheró con sus tropas, dispuesto a enfrentar la embestida de la caballería villista. Su plan era una batalla defensiva hasta agotar las fuerzas del adversario para entonces pasar al contraataque. Los días 6 y 7, oleadas sucesivas de cargas frontales de las brigadas de infantería y caballería villistas se estrellaron contra las líneas defensivas del ejército de Obregón. Álvaro Obregón consideraba que el coronel Alemán, que era el grado que tenía cuando participó en la batalla de Celaya, en las batallas de Celaya, consideraba que era una de las mentes más lúcidas, lo llamaba un hombre valiente, sagaz, hábil e inteligente. Tanto así, y esta es otra deuda que se tiene con el entonces coronel Alemán, tanto así que la línea de abastecimiento que iba de Veracruz a Celaya y que resultaba fundamental para el éxito militar en el enfrentamiento con Francisco Villa, la estuvo resguardando precisamente el coronel Alemán. En esas circunstancias, el coronel Alemán sostiene su posición y cuando recibe refuerzos, pues se cree no podrá resistir las embestidas, alza la voz y afirma: dígale a mi general Obregón que yo soy el responsable de esta línea y que los veracruzanos no fallan jamás. Obregón derrota a Villa. El 13 de abril se inicia la segunda y definitiva batalla. El día 15, Obregón contraataca y aniquila a la diezmada y exhausta División del Norte. Venustiano Carranza se fortalece definitivamente. Los constitucionalistas, una de las fracciones en que se ha dividido la revolución, parecen imponerse. La revolución constitucionalista de Venustiano Carranza y sus aliados ha ganado finalmente la batalla por el liderazgo de la revolución. El triunfo en Celaya de las fuerzas constitucionalistas fue clave para determinar el rumbo del país. De haber sido otra la solución o el resultado de ese enfrentamiento y de haber ganado las fuerzas villistas, aliadas entonces también con las fuerzas zapatistas, habría triunfado otro tipo de proyecto político. En 1916, Miguel Alemán González es nombrado general brigadier por el primer jefe Venustiano Carranza en reconocimiento a sus méritos en campaña. Tiene 32 años y ahora ya como general continuará librando batallas al lado de Carranza. En el terreno político, don Venustiano convoca un Congreso Constituyente, con base en las reformas al Plan de Guadalupe, y por medio de 2 decretos fechados el 14 y 19 de septiembre de 1916.
Carranza se compromete a promover una nueva constitución desde un famoso discurso en Hermosillo en 1913, recién levantado en armas en contra de Huerta. Pero no es sino hasta que se consigue que Huerta huya del país y que finalmente el diferendo que hay entre los distintos líderes o caudillos del movimiento revolucionario se resuelve en favor del propio Carranza, que se convoca a finales de 1916 a un Congreso Constituyente para hacerle modificaciones importantes a la Constitución vigente, que era la de 1857. Las elecciones de diputados se efectuaron el 22 de octubre y el 20 de noviembre tuvo lugar en el Teatro Iturbide de la ciudad de Querétaro la primera reunión de los presuntos diputados. El 1 de diciembre, de conformidad con la convocatoria, inició sus tareas el Congreso Constituyente, terminándolas el 31 de enero de 1917. La Constitución reformada fue proclamada el 5 de febrero de 1917. Se priorizó la justicia y la libertad. Fue la primera constitución en el mundo que no solo protegía las garantías individuales, sino que incluía también derechos sociales. Un capítulo extraordinario de la historia de México. Mientras tanto, en el día a día de la lucha de aquellos años, el país se desgarraba en luchas intestinas y se generaban situaciones injustas o incomprensibles, aún entre los propios aliados revolucionarios. Siendo comandante militar de Tuxpan, Veracruz, el general Miguel Alemán González fue puesto a disponibilidad, una forma no tan disfrazada de relegarlo de la vida activa en el ejército. Alemán se inconforma y decide solicitar audiencia con el presidente Carranza. Sabe que don Venustiano lo aprecia, pues poco antes, el 5 de febrero de ese 1917, el mismo día de la promulgación de la nueva Constitución, el primer jefe le ha enviado un telegrama felicitándolo por un hecho de armas exitoso. Venustiano Carranza lo escucha e intercede para que Miguel Alemán vuelva a tener mando de tropa. Sin embargo, es obstruido por el grupo de Álvaro Obregón y los sonorenses debido a su lealtad total a Carranza. La Secretaría de Guerra y Marina entonces le asigna una nueva brigada, no la suya, y lo mueve a Oaxaca, en donde combate principalmente al llamado Ejército Reorganizador Nacional de Félix Díaz, sobrino de don Porfirio. Alemán persigue a Félix Díaz, pero el obregonismo lo persigue a él. Durante este periodo, ya con Carranza en el poder, él es un absoluto defensor del carrancismo. Entonces, le toca la zona de estar en Puebla, Tlaxcala, sigue todavía en Veracruz y enfrenta a Félix Díaz, también a Manuel Peláez, ¿no? Logra derrotarlos, se va perfilando como un buen militar, ¿no? Y prácticamente para 1917 a 20, él está luchando contra los grupos anticarrancistas. En marzo de 1918, el general Miguel Alemán es aprehendido y trasladado a San Martín Texmelucan, acusado de estar en connivencia con Félix Díaz. Se le informó que sería juzgado en consejo de guerra.
Alemán niega que tenga ninguna participación con Félix Díaz, ¿no? Hay una acusación, aparecen manifiestos en la prensa, pero él se deslinda absolutamente, y casi todos, de la postura de Félix Díaz. Venturosamente, Carranza interviene de nuevo a su favor. El general alemán es puesto en libertad. Carranza probablemente hubiera podido terminar su periodo de gobierno. Sin embargo, su desafío al grupo militar liderado por Obregón, heredero del triunfo revolucionario y que tenía el control real del ejército, hizo cambiar el curso de los acontecimientos. Desde fines de 1918, comenzó a sentirse la presión electoral por parte de Obregón y su grupo. Para mantener la frágil estabilidad de su gobierno, Carranza centra sus ataques en Emiliano Zapata, el último líder de las causas campesinas. En Chinameca, el 10 de abril de 1919, es asesinado el jefe del Ejército Libertador del Sur. Y con ello, el movimiento campesino sufre uno de sus más duros golpes. Ahora, a Carranza le preocupan básicamente las próximas elecciones. En enero había enviado un manifiesto a la nación. Ahí señalaba las consecuencias negativas que traería consigo la anticipación electoral. Lo que necesitamos ahora es la unidad, concluyó. En mayo de ese 1919, Álvaro Obregón publica un manifiesto con varias páginas de análisis de la situación del país y conclusiones que, en su opinión, podrían contribuir a salvar a la revolución del naufragio. Obregón se autoproclama candidato y en octubre inicia un recorrido por la nación, una gira electoral en toda forma. Para entonces, don Venustiano considera que México tendrá un porvenir aciago si vuelve a quedar en manos de los caudillos militares. Así que impulsa la candidatura de un civil, el ingeniero Ignacio Bonillas, entonces embajador de México en Estados Unidos. Viene pues el rompimiento con Obregón. Termina y de manera abrupta la unidad del grupo constitucionalista. Era obvio que había la intención de muchos miembros del ejército también de secundar eventualmente la candidatura de Álvaro Obregón e incluso la candidatura de Pablo González, los dos militares que habían apoyado dentro del ejército constitucionalista a Carranza. Se dice que Carranza promovía desde el gobierno la candidatura de un civil, del ingeniero Bonillas. La disputa por la presidencia enfrenta ahora a carrancistas y obregonistas. Carranza se dispuso a emplear la maquinaria oficial contra Álvaro Obregón y contra su bastión de apoyo, el Estado de Sonora. Primero, arguyendo que el gobierno de Adolfo de la Huerta no hacía lo suficiente por pacificar a los yaquis. Ordena intervenir militarmente el Estado norteño. Y luego, bajo la misma lógica, hace llegar a Obregón un citatorio que le ordena comparecer en un proceso por traición de un general rebelde. Sonora responde suspendiendo sus relaciones con el gobierno federal. Y Álvaro Obregón, temiendo por su vida, disfrazado de ferrocarrilero, huye de la Ciudad de México. Días después, Plutarco Elías Calles, Francisco R. Serrano y varios militares y funcionarios civiles de Sonora, formalmente dirigidos por el gobernador Adolfo de la Huerta, lanzan el Plan de Agua Prieta, el cual desconoce a Venustiano Carranza como presidente de la República. Carranza advierte que no contaba ya con el apoyo mayoritario del Ejército Federal. En Veracruz, el general carrancista Alemán González es testigo consternado de los acontecimientos. Vive de nuevo la traición a un presidente constitucional como lo fue Madero, y hombre de principios acendrados no puede mantenerse al margen sin tomar una posición.
Reúne a sus amigos y colaboradores de confianza y les plantea apoyar al presidente Carranza con las armas en la mano de ser necesario. Pero ya es tarde. Debo nada más señalar de manera muy general que prácticamente en muchos estados de la República, Morelos, Chihuahua, Tlaxcala, toda esa zona, había muchos movimientos en contra del régimen de Carranza. Morelos, por supuesto, ¿no? Y él permanece fiel a Carranza. Los apoyos de Carranza se componían para entonces de seguidores aislados, de personalidades independientes y de generales que día con día veían preocupados la defección de sus subalternos para incorporarse a las filas obregonistas. Venustiano Carranza todavía intenta salir de la Ciudad de México rumbo a Veracruz para establecer ahí, nuevamente, la sede del gobierno a su cargo. Pero la muerte le sorprende en Tlaxcalantongo. Para el general Miguel Alemán González son momentos difíciles. Desde que don Venustiano Carranza fue asesinado a finales de mayo, todos los carrancistas leales habían sufrido persecuciones abiertas o veladas por parte del nuevo gobierno de Adolfo de la Huerta a lo largo de todo el semestre que duró su interinato. El 1 de diciembre de 1920, Álvaro Obregón se convierte en presidente constitucional de México y se reafirma el poder del grupo sonorense. Miguel Alemán González decide entonces solicitar licencia indefinida y a sus 36 años se retira del ejército. Ya desde antes había dispuesto que su hijo, el joven Miguel Alemán Valdés, estudiara en la Ciudad de México, en la Escuela Nacional Preparatoria y más adelante en la Universidad Nacional. Cuando mi padre era muy joven aún, quiso ayudar a mi abuelo en sus actividades de revolucionario, allegándole parque, para que luchara contra Victoriano Huerta. Pero mi abuelo se opuso y lo mandó a estudiar a la Ciudad de México, a la Preparatoria Nacional, y después a la Universidad Nacional para una carrera de Derecho, diciéndole que la generación de mi padre le correspondería luchar por los ideales de la revolución, pero ya no con balas, sino con leyes y con instituciones, para lo cual debería prepararse estudiando en la universidad. Hay que preparar a las nuevas generaciones. Es necesario educar más y mejor a los que tienen como misión participar en la edificación de las instituciones revolucionarias. Educar a los nuevos líderes y, por supuesto, al pueblo. Es uno de los postulados que guían sus acciones. El país debería ser ahora gobernado por civiles. El propio Obregón declara: México se propone levantar constantemente el nivel moral y mental de su pueblo, reduciendo su presupuesto de guerra, licenciando regimientos y batallones y aumentando sus presupuestos de educación pública, alistando maestros y abriendo nuevas escuelas. Obregón representa una clase media revolucionaria sin mayores vínculos con el antiguo régimen. No eran elementos de élite los que estaban cerca de Obregón. Y además incorporaron a los sectores populares al aparato político mexicano. Esto es, Obregón al tomar la presidencia hizo la paz con villistas, hizo la paz con zapatistas y con otros grupos rebeldes. Al poder establecer la paz en el país, pudo, digamos, destinar el presupuesto que antes se dirigía al sector castrense, al sector militar, gasto, pago de una alta nómina al ejército, gasto en armas, gasto en municiones, gasto en campañas. Pues entonces, ya que el país estaba pacificado, Obregón lo pudo dirigir a la reconstrucción nacional. La ideología revolucionaria se basará en una nueva cultura nacionalista.
se buscará la unidad cultural, racial y geográfica a fin de engrandecer al país y lograr la independencia política y económica. En este contexto, se vuelve a crear la Secretaría de Educación Pública, eliminada por Carranza, para responsabilizar de la educación primaria a los gobiernos municipales, y que ahora, de nuevo centralizada, Obregón encargaría a un civil, José Vasconcelos, nombrado secretario de Educación Pública. En 1923 había en México 508 generales, más de 2.700 jefes, 8.583 oficiales y 60.000 soldados. Muchos de aquellos generales se sentían con derechos de hacer reclamos políticos a la nación. En septiembre de 1923, otro civil, también sonorense, expresidente interino y secretario de Hacienda de Obregón, Adolfo de la Huerta, renuncia a dicha cartera y lanza su candidatura a la presidencia de la República en abierta oposición al presidente Obregón, quien ya ha decidido apoyar la candidatura del general Plutarco Elías Calles. De la Huerta desconoce entonces al gobierno establecido y se instala en el puerto de Veracruz, apoyado por 36 generales con mando de tropa. Poco antes, allí mismo, en el estado de Veracruz, el general Miguel Alemán había lanzado un manifiesto en contra de los 3 líderes de origen sonorense que dominaban, entonces, la escena política nacional. El grupo que tenía el mayor compromiso social y que más influyó en la Constitución de 1917, en el sentido de impulsar disposiciones como el artículo 123 constitucional o el artículo 3 constitucional, fue el grupo progresista que en ese momento encabezaba políticamente Álvaro Obregón. Y allí se mantuvo militando de una manera muy significativa el general Miguel Alemán González. Cuando se da inclusive la revolución de la Huertista, que es la primera crisis que se da en el Grupo Sonora, Alemán toma la defensa de la institucionalidad al lado de Obregón. Pero ahora uno de ellos, el civil Adolfo de la Huerta, se ha rebelado contra Obregón y Calles. El general Alemán recibe la visita de un coronel afiliado a la rebelión de la Huertista, quien le propone, en nombre del jefe rebelde, apoyar su causa. Pero el general Alemán consulta con sus tropas, las cuales deciden, en este caso, apoyar en la contienda al gobierno constitucional, es decir, a Obregón. Hay que entender que el país estaba pasando un momento muy difícil después de una década de gran mortandad. Se estima que más de 1 millón de mexicanos murieron en la revolución en esa década de 10 a 20. Y Obregón empezaba una etapa constructiva, una etapa institucional. Entonces es perfectamente comprensible que con un espíritu más allá de lo que había sido el carrancismo, sino con un espíritu más bien de mexicanidad, se apoyara al general, al presidente Obregón, que estaba precisamente encabezando esa nueva etapa de reconstrucción nacional. Pragmático y sin rencores, el presidente Obregón acepta la adhesión del general Miguel Alemán con sus tropas, y por ello, a partir del 1 de enero de 1924, se le concede el ascenso al grado de general de brigada. Ya como general de brigada y con las tropas a su mando, Miguel Alemán González toma Minatitlán. Participa en la recuperación de San Juan Evangelista. Y más tarde, en la del importante Puerto México, plaza que cayó después de una gran resistencia.
Sin embargo, vencida la rebelión de la huertista, Alemán fue notificado nuevamente de que sus fuerzas se distribuirían en diferentes corporaciones y él sería trasladado como jefe de guarnición militar a Tepic, Nayarit. Ante esta nueva marginación, solicita licencia indefinida a la Secretaría de Guerra y Marina y abandona la carrera de las armas para dedicarse ahora, como civil, a la vida política. Con el apoyo de diversas comisiones de la región de los Tuxtlas que le ofrecieron secundar su candidatura a diputado local, a la cual se sumarían la CROM, el Partido Socialista Veracruzano, la Federación de Obreros y Campesinos y el Partido Rojo y Negro. El ciudadano Miguel Alemán ganó las elecciones para diputado local y a sus 43 años, sus nuevas batallas por la revolución serán ahora en el ámbito legislativo. Se retira a la ciudad de Jalapa y allí en Jalapa pues empieza a hacer sus funciones como diputado local en el Congreso del Estado en el periodo en el que era gobernador del Estado otro gran revolucionario y constitucionalista como lo era el general Heriberto Jara Corona. El triunfo del gobierno sobre la revuelta de la huertista constituyó la última campaña militar de Álvaro Obregón, hizo polvo a sus enemigos de armas y consolidó su poder político. Se decía que había propiciado el asesinato de Francisco Villa como respuesta al abierto apoyo que éste había declarado a la candidatura de Adolfo de la Huerta. Después, Obregón pasó la estafeta a Plutarco Elías Calles, quien ocupa la presidencia los siguientes 4 años, de 1924 a 1928. Durante la presidencia de Calles, don Álvaro se replegó tácticamente a su tierra natal, Sonora. Deja atrás la vida agitada que ha llevado desde su salida de su natal Guatabampo para combatir a Pascual Orozco y afirma abandonar el escenario político. Eso es lo que dice y lo que la prensa publica, pero que nadie le cree. Es todavía el caudillo indiscutido de la revolución. En realidad, tutela al presidente Calles. Ahora, desde el aparente retiro, prepara su regreso a la vida política. Así, cuando se considera oportuno, Obregón da la orden. El Ejecutivo Federal la recibe y la turna al Legislativo, y los senadores y diputados acuerdan reformar la Constitución para que el caudillo de la revolución pueda reelegirse. Durante la presidencia de Calles, entonces, hubo una diarquía en México. Así como hay momentos de anarquía, también hubo momentos de diarquía. ¿Qué significa esto? Que había 2 personajes al frente del país. Calles, el presidente legal, y Obregón, el gran caudillo. Tan era fuerte Obregón que logró que se hiciera la reforma constitucional para que pudiera haber reelección, o sea, acabar con el principio que había motivado la Revolución de Madero de 1910. La reelección para presidente significaba romper uno de los postulados básicos de la Revolución Mexicana, la bandera que los Flores Magón y Francisco I. Madero habían enarbolado contra Porfirio Díaz, principio que el ahora diputado Miguel Alemán González está dispuesto a defender como guía de su acción política. Y aquí se cruza un momento muy importante de la participación del general Alemán, que es la reelección del general Álvaro Obregón. Desde 26 se había iniciado un debate en el Congreso para modificar 2 artículos fundamentales, pero uno sobre todo, el 82 y el 83. El primero, que consistía en modificar uno de los principios fundamentales de la revolución, el sufragio efectivo, no reelección. Efectivamente, la reelección del general Obregón
produjo profundas fisuras entre los revolucionarios que venían del 10 y del 13. Y allí, entre los muchos que controvirtieron esa decisión, estuvo el general Alemán. No le quiero quitar méritos al hablar de muchos, quiero simplemente significar que efectivamente se rompió, se fracturó la unidad de los revolucionarios que se había sostenido a partir de la Constitución. Cuando Obregón anuncia su intención, después de un periodo constitucional de Calles, de reelegirse, el general Alemán era civilista, es decir, en el sentido de que convenía al país que hubiera al frente del Ejecutivo un elemento civil, pero definitivamente contrario al principio de la reelección. Para eso se había levantado desde Acayucan en 1906 en contra de las sucesivas reelecciones de Porfirio Díaz. En mayo de 1927, el partido antirreeleccionista designa como su candidato a la presidencia al general Arnulfo R. Gómez, jefe de operaciones de Veracruz. El Centro Antirreeleccionista Panuquense secunda la designación y postula a su vez para gobernador del estado de Veracruz al general con licencia y ahora diputado Miguel Alemán González. Al mismo tiempo, el llamado Partido Nacional Revolucionario designa como su candidato presidencial al general Francisco Serrano, gobernador del Distrito Federal. En septiembre de 1927, los dos candidatos antirreeleccionistas deciden que, en vista de que el gobierno ejercerá sin duda el control de las próximas elecciones, su única posibilidad de llegar al poder radica en impedirlo por medio de la insurrección armada. A partir de entonces, la poda de generales del ejército mexicano por parte de Obregón se reinicia una vez más. El general Serrano y un grupo de sus seguidores son aprehendidos y asesinados en la llamada Matanza de Huitzilac el 3 de octubre de 1927. Esto generó una enorme crítica al gobierno, porque además se hizo de una manera terrible, sanguinaria, no se hizo ningún juicio. Y en ese momento, Arnulfo R. Gómez sale huyendo hacia Veracruz, porque sí quiero señalarles que era jefe de operaciones militares de Veracruz, y en este movimiento vamos a encontrar a Miguel Alemán. O sea, desde que Arnulfo R. Gómez empieza a su candidatura, uno de los estados que más fuerza va a tener Arnulfo R. Gómez, el general Gómez, va a ser Veracruz y Tamaulipas. Un mes más tarde, en Veracruz, las tropas federales capturan al general Arnulfo R. Gómez y lo fusilan sin más. Poco antes, su compañero de fórmula en el estado de Veracruz, el general con licencia y ahora diputado Miguel Alemán González, es ilegalmente desaforado como diputado local y comienza a ser perseguido para seguramente también asesinarlo. Pero el frustrado candidato a la gubernatura logra escabullirse y al inicio de 1928 consigue refugiarse en Chiapas. Fueron perseguidos, muchísimos militares fueron dados de baja, entre ellos, desde ese momento, Miguel Alemán. Entonces, desde noviembre de 1927 se habla de el exgeneral Miguel Alemán, ¿no? Y aparece en todos los periódicos, las listas, casi diario aparecían otros que habían perseguido, que habían tomado presos,
y que les habían hecho un juicio y habían sido eliminados. Miguel Alemán era maestro masón por la Logia de Depuración del Oriente de Jalapa, Veracruz. Asumiendo el deber masónico, sus amigos de Chiapas lo auxilian y protegen. Alemán es alojado en una casa mientras organizan su traslado. Poco después, recibe dinero en efectivo y un coche lo conduce al sitio donde lo espera un guía con un par de caballos ensillados. Podía encaminarse hacia la frontera con Guatemala, pero don Miguel escoge la ruta contraria y regresa a Veracruz a continuar la defensa de sus ideas políticas. Este peregrinaje clandestino ocupará el último trecho de su vida. Él andaba solo, huyendo, escondiéndose a brinco de mata, salto de mata, cuando mandó a buscar con un campesino, mandó a buscar al capitán Antonio Armengual Moreno para que lo viniera a socorrer. Llegó el capitán Antonio Armengual Moreno y rescató de sus penurias a Miguel Alemán González y a Marcelino Absalón, que era la mano derecha en esa época de don Miguel Alemán González. Después, cuando los venían persiguiendo, llegaron aquí a nuestro barrio, a la casa de don Doroteo Absalón y Felipa Pérez, que eran los padres de mis abuelos, en el barrio de La Pepegua. Ahí estuvieron ellos escondidos durante 4 días, en donde donde Juan Manuel Leal Reyes, don Agustín Moreno Armengual, y proporcionaron todas las cosas de que agarraron rumbo para la sierra nuevamente. En ese ínter buscó el apoyo de mi abuelo lo recibió y lo ocultó en su rancho denominado Pipiapan, es un lugar que está en el municipio de Catemaco, rumbo a la carretera hacia Sontecomapan. En ese lugar hay un cerro desde donde se puede dominar prácticamente la laguna de Sontecomapan y el lago de Catemaco. Ahí estuvo varios días y cuando vieron que el peligro había pasado momentáneamente, pero al menos no se veía de esa manera, mi abuelo lo ayudó a cruzar la laguna, lo encaminó después de atracar en la orilla opuesta y lo encaminó hacia Soteapan por un camino vecinal que hasta la fecha existe. Junto a sus correligionarios y bajo una persecución tremenda, en junio de 1928 recibe la noticia de la muerte sorpresiva del reelecto presidente de la República, Álvaro Obregón, asesinado por un fanático católico. Con la muerte de Obregón, Plutarco Elías Calles hereda la lealtad de la mayoría de los jefes militares regionales y se convierte en el jefe máximo de la revolución, la cual busca institucionalizar convocando a la convención del Partido Nacional Revolucionario en Querétaro, que en principio se convertiría en foro para discutir y dirimir las diferencias de los líderes que dominarán y controlarán política y militarmente al país. Por supuesto, el recientemente creado PNR contaba con el apoyo del gobierno que le brindaba toda la estructura administrativa pública. El PNR nace en esa época como un partido en el poder. Durante la convención, un grupo de generales muestra su desacuerdo ante la imposición por Elías Calles del próximo candidato a la presidencia de la República, pues la consideran una reelección disfrazada del llamado jefe máximo de la revolución. Muchos consideraron que la elección de otro general, el ingeniero Pascual Ortiz Rubio, era una reelección disfrazada del jefe máximo de la revolución, que era Plutarco Elías Calles. Y contra esto se vuelve a levantar nuevamente, ya por última vez en su vida, el general Miguel Alemán. O sea, quien ha sido congruente desde 1906 hasta 1929
es el general Miguel Alemán. Miguel Alemán González, desde Veracruz, decide entonces unirse a la rebelión que encabeza el general sinaloense José Gonzalo Escobar, para combatir lo que algunos consideraban un disfrazado intento reeleccionista de Plutarco Elías Calles. Los escobaristas emiten el Plan de Hermosillo, donde invitan al pueblo a levantarse en armas, desconociendo al gobierno del presidente interino Emilio Portes Gil, y se niegan a aglutinarse en torno al PNR, Partido Nacional Revolucionario, creado a instancias de Plutarco Elías Calles. El 1 de marzo es la convención para crear el partido y el candidato a la presidencia. Y justamente el 3 de marzo todavía están en la convención y les avisan que hay un levantamiento en varios estados del norte y el único estado del centro, digamos, es Veracruz. Hacia el sur no se levantó nadie. En Veracruz, el jefe de operaciones militares, Jesús M. Aguirre, se suma a la rebelión anticallista y los generales Miguel Alemán y Brígido Escobedo deciden secundarlo. Pero la correlación de fuerzas es brutalmente desigual y su movimiento rebelde es aplastado. Entre derrotas y rendiciones inevitables, los escobaristas veracruzanos terminan siendo un grupo reducido que busca refugiarse en la sierra de Soteapan. No lo logran. El ejército federal les da alcance y se produce el enfrentamiento definitivo. Finalmente, Miguel Alemán González es rodeado por parte de las tropas federales en la zona denominada como Aguacatillo. Es un cerro, ¿sí?, un montículo, donde finalmente es rodeado por las tropas federales. Ellos, para hacer que se rindiera él y todas sus tropas, lo que hacen es poner gasolina alrededor de este cerro, se empieza a incendiar y muchos de los soldados del general Miguel Alemán González salen, se rinden ante las tropas federales, pero Miguel Alemán González, con esa tenacidad y ese orgullo que tenía, no se rinde. Cercado y solo, el general Miguel Alemán González vive los últimos instantes de su vida. Conserva la lucidez y el aplomo que le caracterizaron durante su vida como militar y se dispone a morir. Luchando por sus ideales hasta el final, como lo había hecho antes en contra de la reelección de Porfirio Díaz. Luego, en contra de la de Obregón. Y la, para algunos, reelección disfrazada de Calles. También era un convencido como Juárez, Madero y Carranza de la necesidad de establecer una presidencia civil en el país. Aquellos ideales ciudadanos, aunque él ya no pudo saberlo, se hicieron realidad el 1 de diciembre de 1946, cuando su hijo, el licenciado Miguel Alemán Valdés, se convirtió en el primer presidente civil electo constitucionalmente en el período postrevolucionario. El primer presidente civil que ya representa un cambio en la estructura del poder en México es justamente el hijo del general Alemán, que seguramente abrevó en las lecciones y en el ejemplo de su padre las convicciones sociales, las convicciones civilistas y las convicciones de un México democrático. A partir de entonces, el principio de no reelección y la sucesiva elección de gobiernos civiles electos constitucionalmente son práctica vigente en nuestro país. Cuando a finales del sexenio de mi padre, muchas personas llegaron a decir y a creer que él buscaría la reelección como presidente. Se hablaba de que estaba presionado por militares para que no se reeligiera y muchas otras cosas.
Pero yo me entrevisté con él en Cuernavaca, en donde los presidentes preparaban su informe en el verano de 1950, era su cuarto informe, y ahí le pregunté de plano, le dije, oye, papá, en la escuela se dice, todos me lo preguntan, que te vas a reelegir, ¿es verdad? Y él me contestó, tu abuelo luchó toda su vida y murió por defender el principio de la no reelección. ¿Tú crees que yo sería capaz de ir en contra de ese principio y del ejemplo que nos heredó tu abuelo?